Pastora, hermana, doctora Mari, tiene la palabra. Bienvenida. Ah, bueno, muy buenas noches. El tema que me corresponde trabajar es salud mental. Y de repente uno piensa se pregunta qué es la salud mental, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, que hoy desde marzo está muy de moda, o sea, la escuchamos frecuentemente, la OMS, dice que no hay salud si no hay salud mental, como ese estado de bienestar, bienestar. ¿Y qué significa bienestar? Estar bien en las diferentes esferas del ser humano. ¿Y cuáles son esas esferas? Estar bien a nivel de pensamiento, estar bien a nivel de sentimientos y estar bien a nivel de comportamiento. Esa es la manera en que el ser humano se interactúa, se manifiesta y es un estado dinámico. Entonces, no se puede hablar de salud si no hay salud mental. Anteriormente se definía la salud como la ausencia de enfermedad, pero había un enfoque netamente como sintomático y no hacía referencia al estado de bienestar. Entonces la Organización Mundial de la Salud empieza a contemplar la necesidad de tener en cuenta la salud mental, porque imagínense, la salud mental, o sea, más de 400 millones de personas están padeciendo de trastornos mentales a nivel mundial y eso es grave, Y es la primera causa de discapacidad en la humanidad, después del cáncer y de trastornos cardiovasculares. Entonces, eso nos hace pensar que realmente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos nos están haciendo sufrir. Eso nos hace pensar de que la humanidad está padeciendo y está sufriendo. El Señor Jesús nos dice y nos recuerda en su palabra que nosotros en el mundo tendremos aflicciones, tendremos adversidades, pero que no temamos, pero que ya Él venció todos esos temores y esas adversidades. Sin embargo, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, las investigaciones que ha hecho, nos damos cuenta de que el ser humano no tiene las estrategias de afrontamiento para manejar la vida, porque hace referencia a calidad de vida. Esa salud mental es calidad de vida. Entonces, por ello, la Organización Mundial de la Salud, que es ese organismo mundial, establece que en todos los países debe contemplarse la salud como un derecho. Colombia establece en la Constitución Nacional la calidad de vida, y la calidad de vida solamente es posible si realmente tenemos salud mental, salud física y salud mental, pero que la salud física está muy ligada a la manera de cómo somos, de la manera de cómo nos proyectamos. En ese sentido, en el 2013 en Colombia tenemos una ganancia con el establecimiento de la ley 1616 del 2013. En esa ley se establece que la salud mental es un derecho fundamental para todos los seres, los humanos aquí en Colombia. Y se debe tener en cuenta entonces la promoción. Ustedes me disculpen, no tengo diapositiva, pero estamos tratando de resolver esta situación. Entonces, es importante que se promoción, o sea, en pro del bienestar. De cuáles son esos aspectos que favorecen la calidad de vida de las personas a nivel emocional y a nivel cognitivo. Entonces, el ser humano es un ser integral. Y además de que se
establezca también todo un sistema que permita el abordaje de los trastornos mentales. Entonces, una cosa es la promoción de derechos y otra cosa es el abordaje de los trastornos mentales. Entonces, en la ley 1616 del 2013, todos los, digamos, el Ministerio de Salud aquí en Colombia es el que tiene la responsabilidad de promocionar los derechos, de permitir que las personas, sobre todo los profesionales de salud que tienen la responsabilidad del manejo de la salud mental, tienen que estar capacitados, tienen que haber intervención a nivel primario, secundario y terciario. El primario es prevención. A nivel secundario es cuando se identifica, hay unos factores de riesgo que están, digamos, amenazando la salud de las personas. Y a nivel terciario es cuando ya el nivel de salud es cuando la persona ha sido rehabilitada y necesita la intervención. Entonces, en ese sentido se debe promocionar la salud, los derechos que tenemos todos los seres humanos aquí en Colombia, los habitantes colombianos, a tener garantizada la salud. ¿Qué estamos viendo en este momento? Que frente a una pandemia, frente a una emergencia sanitaria, se ha tomado la decisión de, como medida de afrontamiento, el aislamiento social o el distanciamiento social obligatorio como estrategia de afrontamiento, pero sin los recursos necesarios para estar en casa. Como lo decía anteriormente el magíster y los demás que participaron, los demás pastores, la persona está en casa sin las herramientas elementales como el mercado, y entonces creó una crisis financiera que esa crisis, ese elemento financiero le da al ser humano la oportunidad de tener garantía de sus necesidades básicas. O sea, con el dinero se compran alimentos y se pueden satisfacer las necesidades básicas. Abraham Maslow es un psicólogo que él planteó una jerarquía, una pirámide en la cual hay una cantidad de necesidades y de acuerdo a la interpretación y la satisfacción de esas necesidades nosotros vamos pasando de un nivel a otro. Por ejemplo, entonces, el triángulo es un triángulo, usted me disculpe pero no tengo diapositiva, hay un triángulo en la base están las necesidades básicas. Entonces, las necesidades básicas, ¿cuáles son? Sueño, alimentación, respiración, vivienda, el juego está como una necesidad básica. El sueño es importante. La alimentación, la necesidad de apego, o sea, el vínculo. Y esas necesidades básicas, si yo no las tengo satisfechas, difícilmente voy digamos, a acceder a las demás necesidades del triángulo. Entonces, la máxima necesidad, la que está en el pico, son las que hace referencia a la realización personal, al éxtasis, a la creatividad, donde la persona se encuentra en un estado de plenitud. Entonces ya decíamos que las necesidades básicas en la base, que son las necesidades de alimento, en este momento se ve amenazada, porque como no hay fuentes financieras, no hay ingresos, no hay trabajo, entonces se ha venido abajo la posibilidad de la confianza y la seguridad que requieren las personas a través de la búsqueda de esos alimentos. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Ha disparado el insomnio, los trastornos del sueño se han disparado y la falta de sueño es peligrosísimo para el cerebro. O sea, una persona que duerme menos de 8 horas es un cerebro que empieza a deteriorarse. Nosotros podemos darnos cuenta las veces en que hemos tenido insomnio o que no hemos dormido lo suficiente
al día siguiente están irritables, están hiperactivos, están de mal genio, de mal humor. Entonces, las investigaciones recientemente están indicando que el cerebro necesita un tiempo para poder procesar toda la información requerida. Anteriormente se pensaba que calidad de sueño, y no es calidad y cantidad. Si debemos dormir 8 horas, si no se están durmiendo a las 8 horas, vamos a tener esa cantidad de problemas. Al día siguiente, entonces, va a agudizarse los conflictos de relaciones interpersonales, ya no se va a tener la tolerancia para afrontar los problemas y una discusión porque hay un déficit en el sueño. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Que debe no reposar, porque realmente el cerebro no reposa cuando no duerme. El cerebro lo que hace es que reprocesa la información, es decir, la memoria se consolida. Si nosotros no tenemos el suficiente tiempo para el sueño, empieza a deteriorarse el cerebro y empieza a deteriorarse la memoria. Vamos teniendo problemas de memoria. Y esos problemas de memoria pueden estar asociados al Alzheimer, a la demencia senil, que cada vez más se está presentando a más temprana edad. Anteriormente eran personas de 60 años en adelante y estamos encontrando de personas de 30 años ya con deterioro neurocognitivo por malos hábitos del sueño. Entonces, en estos momentos de la pandemia, han estado más pegados a los dispositivos electrónicos, las personas, más interacción, la preocupación, están rumiando. Rumiando es el bucle que hace la persona en enfocarse en un solo problema. No tengo dinero, no tengo cómo trabajar, y el malestar, entonces la persona empieza a rumiar, así como hace la vaca, que empieza a masticar y masticar. Aquí en este sentido el ser humano lo que hace es masticar intelectualmente los pensamientos de derrota, de fastidio, de incompetencia, de poca esperanza, y pierde la fe. Y encontramos muchos hijos de Dios, muchos cristianos que que empiezan a magnificar los problemas, aumenta el miedo, y usted sabe que el miedo mata la fe. O sea, la ausencia de fe produce miedo. Y recordemos que es cuestión también de saber o entender o discernir en estos momentos qué es lo que el Señor está permitiendo y de qué herramientas espirituales yo puedo acogerme para fortalecer mi salud mental. Entonces, y empiezo yo también a no tener los elementos adecuados para hacer una buena gestión de las emociones, de los pensamientos. Entonces, estamos la familia encerrada en casa, está la familia pendiente de los medios de comunicación, que hay mucha información, hay toda una sobreinformación fatalista, porque está en énfasis en la curva, en tantos muertos, en tanto lo que va a venir, pero con una expectación negativa que la persona está incorporando o intoxicándose negativamente de toda esa información. No quiere decir de que no se escuche. Si se debe escuchar al menos 2 veces al día la información, pero una información veraz, de fuentes veraces, porque hay muchas redes sociales, hay muchos youtubers, hay muchos influencers que lo que hace es querer impactar y querer generar en la población el impacto, pero de los likes, y dando una información que a veces está alejada de las investigaciones, o lo que hace es generar pensamientos de derrotistas. Entonces, nosotros como adultos, hombres y mujeres, tenemos que tener claro de que somos portadores de salud mental. O sea, nosotros debemos tener una mentalidad de reino, y la mentalidad de reino es lo que el Señor nos dio. O sea, debemos tener la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? El Señor lo decía: mi paso es dejo, mi paso es doy. Entonces, la paz,
eso se construye, pero se construye tanto con la palabra, como decía el magíster inicialmente, no es suficiente con que yo confiese a Jesús, es que yo tengo que confesarlo con el comportamiento, dar testimonio de que yo tengo la coherencia, la salud mental, qué tipo de ideas tengo en mi mente, qué tipo de emociones tengo en mi corazón, en mi alma, en mi ser, que yo pueda transmitir un perfil de ser humano acorde a la palabra. Es cierto que nosotros como capellanes, como agentes de paz, como somos, debemos ser portadores de eso, o sea, portadores de la esperanza, portadores de pensamiento, portadores de soluciones, portadores de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? O sea, una persona resiliente es una persona capaz de tener salud mental. O sea, una persona que tiene salud mental es una persona resiliente. La persona resiliente es aquella que es capaz de afrontar una situación, afrontar un problema, afrontar un conflicto, poder superarlo, salir enriquecido de esa situación e impactar positivamente. Una persona que está quejándose, que está manejando su, digamos, exacerbando los temores, está en su lenguaje negativo permanentemente, es una persona que no es resiliente, o sea, que no tiene esperanza de cambio. Lo más probable es que esa persona de tanta rumiación negativa, en pocos momentos, en pocos días, a corto tiempo, tenga como estrategia y como solución el suicidio, que es lo que se ha presentado. O sea, la persona que hace intento de suicidio, la persona que se corta, que se hace... Yo, por ejemplo, trabajo con población infanto-juvenil, con niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y hemos encontrado que esa población se ha aumentado el índice de intentos de suicidio por lo mismo, porque consideran, ya ellos piensan el encierro, el aislamiento, porque nosotros somos seres sociales. El Señor nos lo revela en la palabra cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con ese mandamiento nos ha dejado la misión de poder compartir con ellos, de poder interactuar con ellos, de que yo me preocupe por el ser humano, de lo importante que es para mí los demás. O sea, nosotros vivimos en un tejido social donde somos miembros y somos copartidarios, somos codependientes. O sea, cuando yo pretendo individualmente verme como persona interesada en mi bienestar y no en el bienestar de los demás, lo más probable es que mi salud mental se vea afectada. Porque mi salud mental está en la medida en que yo tenga una buena relación con mis vecinos, en la medida en que yo tenga una buena relación con mis hijos, en la medida en que yo tenga una buena relación conmigo mismo, pero también con el prójimo, en donde yo comparta y esté. Entonces les decía que en estos tiempos, qué bueno este diplomado porque nos da herramientas de cómo nosotros poder dar una consejería a las familias, porque los índices de violencia intrafamiliar se han aumentado, pero es por esa situación. Si yo no tengo mercado, ¿por qué? Porque el alimento hace parte de la necesidad básica, o sea, de la base de esa pirámide que Maslow estableció. Y si pienso que no tengo recursos económicos, yo tengo que ver de qué manera este espacio que tengo, cómo puedo yo reinventarme, cómo puedo yo ser flexible, idearme otras estrategias y otras oportunidades de generación de ingresos. Entonces, eso se llama flexibilidad. Una persona resiliente es una persona que es flexible, es una persona que está siempre dispuesta al cambio, está sufriendo porque el aislamiento nos tiene a todos en un elemento crítico, o sea, todos, y no me va a decir nadie que no es así, porque inclusive nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, estamos en estado crítico
porque estamos alterados. ¿Qué se ha alterado? Un estilo de vida, se alteró una rutina que teníamos, se alteró nuestras relaciones, se nos han impuesto unas medidas que no fueron las que nosotros elegimos, no se nos dio oportunidad de prepararnos, no se nos dio oportunidad de elegir, sino que están impuestas y tenemos que acogerlas. Entonces, en la medida en que yo tenga esa normatividad, pues eso va a desestabilizarme y nos tiene a todos en estado de crisis. Crisis es esos elementos que se han presentado nuevos para mí y que yo debo saber cómo dar respuesta. Dependiendo de los recursos que yo tenga, recursos cognitivos, de los recursos afectivos, yo podré dar respuesta esperada, resiliente, que me mantenga en un estado de salud mental. Digamos que la salud mental es, como lo hemos dicho inicialmente, estar bien a nivel de pensamiento, a nivel de emociones. La mayoría de nosotros tenemos dificultades en la gestión de las emociones. Tenemos que aprender a gestionar, no a dominar. La gente habla de que hay emociones negativas y emociones positivas. No tenemos emociones negativas ni emociones positivas. Todas las emociones son importantes y son buenas. Las emociones son un estado fisiológico, porque ya son fisiológicas las emociones que nos permiten la adaptación. Y nosotros como hijos de Dios, lo que más debemos tener es capacidad de gestión de emociones. Ser capaces de poder reconocer en qué estado tengo rabia, tengo envidia, porque tengo envidia, no soporto, malestar, tengo asco, todas esas son emociones, tengo miedo, todas esas son emociones, son más de 100 emociones, y tengo que saber gestionarlas, tengo que saber identificarlas. Cuando yo sé por qué tengo rabia, cuando yo sé por qué tengo miedo, yo puedo establecer un plan. Y ese plan es el que, bueno, si tengo rabia porque me violentaron un derecho, tengo rabia porque no puedo compartir con mis amigos, tengo rabia porque me siento abandonado, porque, bueno, me gritaron, identificar. Y ahora, ¿qué hago yo con esa rabia? Varias cosas. Lo primero que tengo que hacer es, yo tengo derecho, pero tengo derecho a comunicar, tengo derecho a expresarme, pero no tengo el derecho a maltratar cuando yo expreso. Entonces, hay personas y muchos de nosotros lo hacemos o perdemos el control, que para expresar algo, para atrevernos a decirle algo al compañero o a la persona, necesitamos agredirlo, necesitamos expresar la rabia dañando al otro. Y no necesito, yo tengo la libertad, tengo el derecho a comunicarme, pero no tengo el derecho a maltratar y a herir. Y ahí es donde yo empiezo a tener la gestión emocional. Por eso es que en las casas ahora se ha agudizado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque me he visto unas entrevistas que hizo la directora nacional de ICBF a varios actores colombianos, y ellos lo que han expresado al interior de esta convivencia de este tiempo es que se dan cuenta que no conocían a sus hijos, se han dado cuenta que no conocían facetas de sus parejas, y que este tiempo de intimidad o de convivencia en casa los ha llevado a descubrir áreas y facetas desconocidas de esos seres humanos amados y queridos por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros me imagino que debe estar dándose cuenta de eso. Yo, como estamos tan cerca, estamos casi todo el día juntos, entonces es como redescubrirnos. Y es allí la invitación a que tengamos la oportunidad de poder identificar qué es lo que está pasando en casa. Bueno, en este momento, y miren a mis amados, las grandes patologías
en cuanto a salud mental son la ansiedad, los trastornos de ansiedad, la depresión, el intento de suicidio. O sea, la depresión es una enfermedad mental que es la más frecuente en la población humana. Hay muchos trastornos psiquiátricos. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una entidad que es el CIE, y la APA, que es la Asociación Panamericana de Psicología, tiene un sistema clasificatorio de enfermedades psiquiátricas, que es el DSM-5. Estas dos, digamos, sistemas de clasificación de enfermedades tienen más de 100 trastornos identificados, que van desde trastornos neuropsiquiátricos, neurológicos, a nivel mental, hasta afectivos y derivados de los conflictos familiares. Y en este sentido, entonces, nosotros en Colombia se ha identificado que el suicidio ha aumentado. Aquí en Santa Marta recientemente se han identificado niños hace unos 15 días, un niño por causa de abuso sexual, de violencia sexual, se ahorcó, un niño de 12 años, y eso debe dolernos a nosotros, al interior de las casas, la familia, que debe ser el espacio de socialización y de preparación de la calidad de vida para darlos a la sociedad. Las estadísticas están indicando, y ahora más que nunca, que es el espacio vulnerador de derechos. O sea, los delincuentes, los drogadictos, los alzados en armas, llámese derecha o llámese de izquierda, ¿dónde se han gestado? Al interior de la familia. El mayor número de abusos sexuales son padres, padrastros, familiares. Vulneran a los niños. Abuso sexual infantil es lo que más atendemos nosotros en el CBF. No es posible que una figura que está llamada a proteger a los niños, una figura parental, una figura paterna, una figura materna, que esté llamado a proteger y ayudar a crecer, sea el ocasionante de dolor, de sufrimiento. Entonces nosotros somos los llamados a restaurar la familia, restaurar el tipo de pensamiento que estamos teniendo. Cuando un padre de familia abusa a un niño, pensemos nada más en eso, cómo está su mente. No tiene claro los límites de parentalidad, no tiene claro la función de la figura paterna, no tiene claro la importancia del vínculo afectivo y de apego con ese niño, no tiene claro los valores de respeto y de protección, no tiene claro su rol y su autoridad como figura paterna. Entonces encontramos una familia enferma, y esa familia enferma que puede producir alcohólicos, puede producir violadores, puede producir suicidas, toda una cantidad de patologías. ¿Por qué? Porque la familia está enferma. De la familia, los padres son los llamados a ser portadores, formadores, a tener ese liderazgo y ese deber de formar a sus hijos de manera saludable. Y salud mental es tener salud, tener familia saludable. Y violencia intrafamiliar quiere decir de que no hay salud. No, los miembros que las conforman están enfermos. Entonces, estamos llamados todos nosotros a tener unas herramientas para afrontar todo este tipo de patologías. De hecho, hay un pronunciamiento, el viernes salió el pronunciamiento del Colegio de Psicólogos aquí en Colombia, en los cuales se ha dado cuenta de que el profesional de la psicología no lo han tenido en cuenta como profesional prioritario para este tiempo de afrontamiento de la pandemia.
porque si bien es cierto, hay un problema de salud física, hay un problema, digamos, una emergencia sanitaria económica, lo que más hay es un problema de salud mental. Y lo que va a dejar después de la pandemia son trastornos mentales producto de este confinamiento. Entonces, en buen momento nosotros estamos aquí preparándonos para darnos cuenta de la importancia de tener los recursos y las herramientas como hijos de Dios para recuperar, restaurar, sanar toda la familia. Es una gran responsabilidad como nosotros, los profesionales, todo el equipo, la familia de la fe que estamos aquí ante este gran reto y desafío de formarnos con este diplomado, el apropiarnos de estas herramientas que nos permiten mejorar la calidad de vida de las demás personas, sobre todo de nuestras iglesias, de nuestra familia, y especialmente que nosotros seamos testimonios, porque a veces predicamos muy lindo desde el púlpito. De hecho, se han encontrado investigaciones en países de primer mundo y la población que más maltrata de violencia intrafamiliar son pastores a sus hijos, a sus esposas. Entonces, no es posible, hemos identificado casos de pastores violando, de pastores golpeando a sus familias, de pastores maltratando. Estamos llamados a ser coherentes con la palabra. De lo contrario, o sea, nos convertimos en fariseos que exigimos, hablamos, exhortamos para los demás, pero yo no me apropio, no soy hacedor de la palabra y no soy hacedor de lo que el Señor nos ha pedido, que nosotros nos apropiemos de esa paz. ¿Qué significa paz? Salud mental. Cuando yo tengo la serenidad, cuando yo tengo el fruto del Espíritu Santo, ese es el estado de salud mental. Cuando yo tengo amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, todo ese fruto me está hablando de salud mental. La pregunta es, ¿nosotros lo tenemos? No es fácil lograrlo. Así como el Señor Jesús en un momento dado se cayó y recibió la ayuda de alguien que lo ayudó a levantar, así estamos en la familia. La familia es para eso. Es para que nosotros crezcamos juntos y nosotros ayudemos a crecer. Pero padre y madre son los que tienen gran responsabilidad de generar enfermedad o de generar salud. ¿Sí? ¿Alguien me habla? Bueno, ese es el tema, un abreboca, la responsabilidad que tenemos todos nosotros frente a ese llamado, preguntarnos como pastores, como capellanes, yo, ¿qué tipo de impacto estoy generando? Estoy en mi familia primeramente. ¿Estoy generando salud o estoy enfermando? Yo estoy generando enfermedad cuando provoco heridas, cuando provoco raíz de amargura, cuando provoco inseguridad, cuando provoco temores. Eso están generando trastornos mentales. Doctora Nuri, una pregunta muy elegante, muy hermosa la conferencia y la charla. Aquí estoy tomando nota. Preguntan cómo contribuir con la salud mental en los niños. Pregunta uno de los del grupo acá en el chat. ¿Cómo contribuir en la salud mental en la niñez o en los niños, pues? Bien, la población infanto-juvenil, los niños y adolescentes son los que hay que darle prioridad en la familia de la salud mental. Entonces, ¿cómo contribuir? Primero, siendo un ejemplo, de lo que se desea, siendo ejemplo de autorregulación. Por ejemplo, esta tarde hablaba con una mamita en que me decía, es cristiana, la mamá, y me decía, yo a mi hijo cojo y le pego y lo golpeo. Yo, ¿cómo así un niño que tiene 13, 14 años?
lo está golpeando. Y yo, sí, yo ahora es que no le pego. Yo le digo, ¿por qué le pegas? Es que él no quiere entender. Yo, si tú me hablas a mí y yo no te entiendo, ¿tú me pegarías a mí? Me dice, no. Y yo, ¿sabes por qué le pegas a tu hijo? Porque él tiene menor edad que tú y tú abusas de la relación que tienes con él. Entonces, yo tengo que, en esa situación de violencia, yo le estoy enseñando a mi hijo varias cosas. Para resolver un problema necesito la violencia. El amor está asociado a la violencia y al daño. Resuelvo los problemas con violencia. O sea, yo tengo que ser ejemplo, perfil que inspire a ese niño del modelo que yo quiero que él sea. Si yo soy violento, lo más probable es que ese niño vaya a ser violento. Si yo soy iracundo, lo más probable es que yo sea iracundo. Entonces, si yo conozco los derechos de los niños, yo estoy promoviendo la salud mental. ¿Por qué? Porque el derecho de los niños, por ejemplo, hay un derecho que se llama la participación. Hay un derecho que es la identidad. Hay padres que tienen hijos y no los reconocen y no saben lo importante que es para la salud mental de ese niño el saber que tiene un padre que lo respalda, el saber que tiene un apellido que lo reconoce como miembro y lo acoge como miembro de la familia. Cuando ese padre no tiene que ver con ese niño, está generando desprecio, está generando abandono, está generando heridas en ese niño y ese niño crece con unos vacíos afectivos que más adelante busca cómo llenarlos, ya sea con cualquier otra oferta que le hagan fuera de la familia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para fortalecer la salud mental en los niños? Siendo una familia como factor protector, o sea, una buena familia, con unos buenos canales de comunicación, con unos buenos miembros de identificación. Mire, un niño aprende a ser varón cuando ve al padre, y yo quiero ser con mi papá. Una niña aprende a ser mujer cuando ve a la mamá, pero si ve a una mujer violenta, si ve a una mujer iracunda, amargada, rencillosa, seguramente le va a aprender muchas cosas, pero va a provocar rechazo y malestar hacia esa identificación con esa figura parental. ¿Sabe por qué? Es mi opinión, a partir de toda la experiencia profesional que he tenido, la inversión de sexo, las confusiones a nivel de género, es más por un deterioro en la relación parental. Es decir, muchos niños quieren ser mujeres porque el padre no ha sido el ejemplo adecuado y pertinente de inspiración para que lo imite, para que quiera ser como esa persona. Entonces se acerca mucho a la madre lo sobreprotege y bueno, y empiezan todas las confusiones a nivel de sexo, de género. Lo mismo, lo contrario con la niña. Entonces, para uno promocionar la salud mental empieza por la promoción y garantía de los derechos de los niños. Son 4 esenciales, o sea, son 44, pero se categorizan en 4. Existencia. Existencia tiene el derecho a la vida, el derecho a la nutrición, el derecho a las vacunas, a tener a que si está embarazada la mamá, empiece desde el embarazo a darle la garantía de los controles. Mire, todo tiene que ver con el desarrollo integral de los niños. Entonces, el nivel de existencia, la categoría de eso, incluye toda una buena alimentación. Hay un alto número de desnutrición por falta de recursos económicos. Entonces ya ahí va a desventaja los niños, el crecimiento y el desarrollo de los niños. Encontramos que hay muchos niños consumen mucha comida chatarra, mucho dulce. Recientemente un vecinito mío aquí de 10 años, un exceso de dulce, tuvo un coma diabético, y murió el niño de 10 años porque la alimentación que consumía no era
una alimentación balanceada. Entonces nosotros debemos estar pendientes de todos esos detalles. En este momento de pandemia, debemos fortalecer el sistema inmune. Y el sistema inmune se fortalece más con una buena alimentación, con buen sueño, una buena hidratación, actividad física. Entonces, yo tengo que ser ejemplo. Si yo en casa hago, como hijo de Dios, hacemos altar familiar, doy testimonio de ese Dios bueno, de ese Dios amable, y no de que soy una cosa en la iglesia y otra cosa en mi casa, pues esos niños no van a querer imitarme, ni van a querer dar continuidad a ese perfil de pastor, de hijo de Dios que se tiene. Muchos de nuestros hijos rechazan el evangelio por el testimonio que nosotros como padres estamos presentando en casa. Entonces, la otra categoría de derecho es la educación. Entonces, es importante la garantía del derecho a la educación. O sea, el factor protector de desarrollo a nivel cerebral es la educación. Está llamado, y hay mucho índice de analfabetismo, muchos niños desescolarizados, muchos niños que han desertado. En este momento hay muchos que han desertado. ¿Y saben por qué? Porque no tienen las herramientas tecnológicas para estar conectados como estamos nosotros, para tener acceso a la educación por toda la pandemia que se ha presentado y nos cogió de sorpresa. Entonces no hay la conectividad, no tienen los teléfonos, los dispositivos electrónicos, y no tienen las oportunidades que otros tienen. Entonces eso es que ha traído deserción. ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño ya va en desventaja con unos niveles de violencia, porque ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo está manejando ese tiempo? Muchos de nosotros hacemos que nuestros hijos trabajen en exceso. O sea, el trabajo infantil en Colombia es altísimo. El trabajo, a veces nosotros creemos que nosotros no estamos explotando a nuestros hijos, pero cuando hay padres, hay familias que recargan demasiado a los niños, o digamos la hermana mayor que debe tener 14 años o de 10 años, y atiende a todos los otros hermanitos, cuando eso es una función de los padres. Y le deja, eso se llama violencia doméstica. Abusan y vulneran el derecho y recargan a esos niños, a esa niña, con la crianza de los hermanitos, cuando es responsabilidad de los padres. Yo tengo una pacientica de 14 años y ella tiene unos 6 hermanitos. Ella tiene 14 años y vienen los hermanitos bajando hasta 2 años tiene. Entonces, ella es la que los cuida, ella tuvo una problemática de abuso sexual. Bueno, ella fue sacada de su medio familiar y está con abuelita. Pero el sufrimiento de ella son sus hermanos. Y me ha tocado trabajarle y hacerle énfasis en que ella tiene que recuperar su infancia, su adolescencia, y ese tipo de carga que le asignó la mamá de cuidado de los hermanitos. No está mal que cuide, lo que está mal es que tenga la excesiva preocupación. La madre se iba y la dejaba ella cuidando a los hermanos y haciendo todas las actividades que correspondían a los padres. Entonces, nosotros tenemos muchas responsabilidades por todos lados: garantizar los derechos, educación, derecho al juego. A veces nosotros vulneramos un derecho de un niño y afectamos su salud mental porque es necesario que juegue. O sea, el juego es una necesidad inherente a la condición humana, a la condición de un ser vivo. Ustedes habrán visto los gatos juegan, los animales juegan, porque es algo instintivo. Y en nosotros también. En nosotros hay una necesidad, el juego, el sentido del humor, el compartir, el sentir agrado. Encontramos padres que sienten malestar o negocian, o digamos que coartan a los niños. No, si de pronto tienen interés por el fútbol, te quito el fútbol si no haces las tareas. ¿Pero por qué? Si es un derecho. Es el derecho a tener derecho a la recreación, derecho a participar en actividades lúdicas, recreativas. Entonces, los derechos no son negociables, los derechos se deben garantizar. Nosotros como adultos, como padres, debemos ser garantes de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
porque la vulneración de un derecho es maltrato y el maltrato genera heridas y ese maltrato es ausencia de salud mental. Entonces, el otro derecho es la ciudadanía, el derecho a la participación. Muchos padres están separando y no le dicen a los hijos, no los reúnen, toman decisiones sin tener en cuenta a los niños. Los niños tienen que hacer, o sea, hay algo que se llama en psicología, en disciplina positiva, que son las juntas familiares. Se debe hacer con frecuencia las reuniones y darle participación a todos los miembros de la familia. Pero encontramos una desintegración a nivel familiar. El uno come en la habitación, el otro come en la sala, el otro come en otra parte, el otro come... Pero no hay un momento de encuentro. Y no hay cosa más importante que regule el comportamiento de un ser humano que los momentos de comida, de cena. O sea, que en el desayuno esté la comida, la figura de autoridad del sacerdote en la punta, los demás reunidos, el momento de oración. Qué bueno recuperar eso. Desayuno, almuerzo y comida. Momentos de encuentro, momentos de lectura, momentos de altar familiar. Si nosotros recuperamos, nosotros logramos formar la familia, tenemos garantizado la salud mental de nuestros hijos y de personas saludables y personas con calidad de vida. O sea, son muchos los aspectos que integran, que pueden hacer los padres y cómo yo puedo promocionar la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Empezar por respetarlos como personas, como ser que existe y que es un sujeto de derechos. Los niños no son considerados, por muchos de nosotros no son considerados como sujetos de derechos, sino como objetos. Objeto es aquello que yo puedo utilizar. El niño, cuando yo lo reconozco como un sujeto que tiene derechos, yo le promociono los derechos, yo le garantizo los derechos. En el momento en que se vulnera ese derecho, la vulneración del derecho es un delito en Colombia y se paga con cárcel. Yo tengo muchos niños abusados sexualmente y lo que uno encuentra en ellos es que se sienten avergonzados por lo que ha sucedido. Y lo primero que yo les hago énfasis es, tú fuiste una víctima. Y una víctima, cuando se reconozca, que la persona era niño, el niño o la niña, se reconozca como víctima. Cuando se reconoce como víctima, que estuvo en un caso de indefensión, que el otro abusó de su condición de adulto, abusó de su condición de vínculo afectivo que tenía, ella empieza a darse cuenta que realmente no tuvo las herramientas necesarias para afrontar semejante violencia y empieza a sanar desde el reconocimiento como víctima. Doctora, no una pregunta. Si pregunta. Doctora, una pregunta. ¿Qué papel juega el Espíritu Sí, Santo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el proyecto, en el tema de la consejería? Aquí preguntan que, bueno, se han hablado de todos los mecanismos, importante la charla, pero ¿cómo involucrar lo espiritual en el área de la consejería? Sí, bueno, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro maestro, ¿cierto? Es el que nos enseña, nos redarguye. Es el único que nosotros podemos abrir nuestro corazón para que empiece a sanar. Cada uno de nosotros como padres, como adultos, empiece a tener esos momentos de intimidad con Él para que Él empiece a mostrar. Qué bueno decirle al Espíritu Santo, muéstrame las áreas que yo necesito sanar, y empiezas a mostrarle y empieza a sanar. O sea, desde la consejería, tener personas, pero es muy triste, ¿saben? Yo tengo una persona que está en consejería y es una colega, y yo le digo, porque ya no es de la iglesia donde yo estoy, yo digo, pero tú necesitas un consejero en la iglesia y tu pareja necesita también, porque yo como mujer no debiera atenderlo. Como psicólogo yo mantengo la distancia, pero necesita consejería. ¿Sabe qué me responde? No, porque tiene temor de que en la iglesia no tengan la confidencialidad, la reserva
de la información que se tiene. Entonces, nosotros como consejeros somos personas llamadas a tener voto de silencio y que necesitamos como consejero, pues yo tener intimidad con el Señor para que el Señor me revele las estrategias, me revele de qué manera voy a abordar ese problema y me dé la gracia también, la gracia y la sabiduría. Realmente esto no es de mucho conocimiento porque yo muchas veces no tengo ni idea de cómo abordar al paciente. Y yo digo, Señor, aquí está. Invito al Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que debo hacer. Y Él empieza a mostrar. Pero yo he estado en tiempo de intimidad con el Señor. O sea, una cosa es la preparación secular y otra cosa es nuestra responsabilidad y nuestra relación con el Señor. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo como nuestro aliado, realmente seremos como esa palabra muerta, como dice el apóstol Pablo, como sonido de címbalo que resuena, algo así. Doctora, ¿cómo ayuda a un niño que ha sido maltratado, que le han pegado? Sí, acogiéndolo. Niño maltratado es un niño que está a falta de amor, que le han enseñado a que no sirve, que es malo porque el maltrato provoca eso. Y es hacerlo sentir importante, o sea, acogerlo, más que todo, devolverle la esperanza, porque los niños también, qué triste, muchos niños quieren morirse, ya es pequeñito, quiero morirme, no tengo sentido, como ese niño que se acaba de ahorcar, y hay muchos niños que tengo con intentos de suicidio. Lo más importante es tener en cuenta el vocabulario que se maneja, el lenguaje que se maneja, un lenguaje que lo empodere, que lo haga sentir importante, que lo haga sentir que vale la pena seguir viviendo, que lo haga sentir que tiene un padre, que el Padre es Dios, que lo haga sentir, especialmente nosotros como hijos de Dios, que empiece a ver al Señor como su papá, que empiece a acercarse al Señor, a clamarle, porque debe entender que pues, cuando yo trabajo con los niños, les digo, tú eres la casita de Dios, tú tienes dentro a Dios y tú debes acogerlo, darle la bienvenida. Entonces uno como adulto es eso, es el puente, el mediador con el Espíritu Santo, y en lo secular es acogerlo con mucho amor.